Mis amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor me los bendiga. Gracias a Dios que podemos nuevamente iniciar aquí con el estudio, con el devocional vespertino. Estoy saludando a todos mis hermanos que se encuentran con nosotros y a nuestros amigos también. Espero que hayan pasado un buen día, que el Señor los haya bendecido. Hermana Mónica, hermana Pilar, hermano Jairo, hermana Janet, hermana Argenis, hermana Lisa y a las personas que se encuentran con ustedes. Que el Señor los bendiga. Vamos a ver la palabra de Dios, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo. El capítulo 25. Y vamos a recordar del texto bíblico el versículo 8. Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Saludamos a nuestra hermana Clara, a la hermana Clarita y también a nuestra hermana María. Allí dice la palabra de Dios en Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Cuando nosotros vamos a la parte final del libro del Éxodo, en el capítulo 40, mis amados hermanos, en el capítulo 40, allí aparece en el versículo 33, el momento en cuando Moisés termina de construir el santuario que Dios había pedido que se construya. Dice: finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Cuando Moisés termina la obra, después de haberla revisado y constatado que todo se haya hecho conforme a lo que Dios había instruido, entonces sucedió algo especial. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Qué bendición saber que cuando Moisés termina de construir el santuario, el Señor va a dar su aprobación. Se había hecho todo conforme Dios había mandado, y entonces la presencia de Dios, la gloria de Jehová, cubrió el tabernáculo. Mis amados hermanos, vamos a arrodillarnos para agradecerle a Dios por este día que nos dio, por su protección y cuidado, por su amor, por habernos protegido a nuestros hijos, a nosotros mismos, por habernos concedido el trabajo y la salud también. Vamos a arrodillarnos, mis hermanos. Bendito Señor y Dios, a ti adoramos, a ti clamamos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti venimos, Señor, a suplicarte el perdón de nuestros pecados. Queremos agradecerte, Señor, por nuestro amado Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Oficia, hace expiación en el lugar santísimo, ofreciendo su sangre, Señor. Gracias por su justicia. Gracias porque en este día, Señor, como ha sido ya una costumbre, tú nos has dado los alimentos, la vida, el trabajo, nos has protegido, has cuidado de nuestros hijos. Señor, gracias por la salud, por tu palabra, por el ministerio de tus santos ángeles, por tu Santo Espíritu. Gracias porque a mis hermanos y a mí nos has bendecido conservándonos la fe. Nos hace sentir la necesidad de venir cada día, Señor, a presentarnos delante de ti, a adorarte. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay consuelo, hay dirección, hay enseñanzas. Gracias porque tú has prometido, Señor, dirigirnos, guiarnos a toda la verdad. Oh Señor, te ruego que en esta noche podamos estudiar tu palabra,
así como lo hicimos anoche y en los días anteriores, gozarnos con estas preciosas verdades en donde vamos a encontrar al Señor Jesucristo, siéndolo todo y estando en todo en el santuario. Gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, anoche estuvimos estudiando, bueno, por estos días hemos estado estudiando el tema del santuario. Hemos hablado de muchas cosas que se nos ha presentado en la Biblia y en el escrito está del fundamento inspirado. Y esta noche y anoche estuvimos revisando a Cristo en el sistema de sacrificios. De verdad fue un tema muy alentador. Se nos recomendó que debemos permanecer con nuestros ojos fijos en el santuario, ¿sí? Ubicados en el santuario, porque en el santuario celestial se está realizando una obra demasiado importante. Se está haciendo el juicio investigador. ¿Qué es eso? Se está revisando el caso de los hijos de Dios que murieron, ¿cierto? Y entonces se está haciendo esa obra de juicio. Se está revisando el carácter de cada persona. En algún momento dado, ese juicio debía empezar. Y de acuerdo a la profecía, el juicio de los muertos empezó en 1844. El juicio de los muertos justos. El apóstol Pedro dice que es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces los muertos justos, el carácter de esos muertos se empezó a revisar por las cosas que estaban escritas. Y en algún momento dado terminó el juicio de los muertos e inició el juicio de los vivos. Para eso no tenemos fecha en la Biblia ni en el escrito inspirado. Y mis hermanos, el Señor está haciendo ahora la obra de juicio en el cielo. Cuando Él termine de hacer esa obra de juicio en el cielo, entonces terminará el tiempo de gracia. De esto estaremos hablando durante toda esta semana. ¿Cómo es que son perdonados los pecados? ¿Y cómo es que se hace ese servicio del santuario en la tierra y en el cielo? Entonces, hoy, por amor a algunas personas que no han estado estos días y que quizás el sábado no pudieron estar en el estudio donde se presentó en las horas de la mañana del santuario, quizás vamos a revisar algunos detalles muy generales, ¿sí? Y vamos a observar algunos detalles que van a ser muy importantes a la hora de hablar de la purificación del santuario. Estamos básicamente estudiando a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía la doctrina del santuario, ¿sí? La doctrina del santuario, que es la base o el fundamento de la doctrina del adventismo genuino. Entonces, mis amados hermanos, algunas cosas las tenemos que revisar, puntualizar, recordar. Y recuerden que el consejo es que no debemos descansar hasta que hayamos aprendido bien la doctrina del santuario. Una persona que ha entendido y ha estudiado la doctrina del santuario como se debe estudiar, nunca va a ser engañada. Yo me atrevo a decir, por las pruebas que les he compartido en estos días y en temas anteriores, me atrevo a decir con pruebas que la doctrina del santuario que aprendimos mientras estábamos en la corporación adventista es una doctrina de demonios. ¿Sí? Es una doctrina de demonios, es una falsa doctrina, con una mala interpretación del santuario. Y lo hemos demostrado con pruebas porque en la corporación adventista se dice, por ejemplo, que ungir al santo de los santos no se refiere al bautismo de Cristo, sino
a el santuario celestial, y esa es una interpretación incorrecta. Se dice también que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, de Daniel 9, 24 al 27, sucedió en el año 70, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, y eso es incorrecto. Fue en el año 31, cuando el Señor Jesucristo murió, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, y lo hemos demostrado con evidencias. Y en Daniel 8, por ejemplo, cuando dice que quitó el cuerno pequeño, el continuo, ¿sí? No fue el continuo sacrificio, como ellos lo quieren hacer entender, sino que quitó en el año 508 al paganismo. Y de eso tenemos que sacar el espacio y el tiempo para estudiarlo detenidamente, pero yo sé que muchos de ustedes ya lo han repasado y saben que esa interpretación es incorrecta. Otra manera de atacar al santuario de la Corporación Adventista es hacer entender, hermanos, como dice Hebreos 9:12, que cuando el Señor entró al cielo, ascendió al cielo, entró directamente al lugar santísimo, porque así lo dice la Biblia, la Reina Valera, ¿sí? Y así lo explican muchos de los adventistas corporativos, tomando la nueva teología evangélica, porque son los evangélicos que no aceptan que en el cielo exista un santuario dividido en dos compartimentos. Y para ellos no existe el juicio investigador, para ellos no existen los dos departamentos y no existe el lugar santísimo, ni el arca, ni la ley. Por eso es que ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz y que ya no está vigente. Además de esto, hay otros ataques al santuario al decir que los 2300 días, como lo mostramos en la figura, terminaron en 1811 y no en 1844. Y un engaño mayor es hacerle creer a las personas que Cristo terminó la expiación en el atrio, cuando murió en la cruz, que allí terminó la expiación y que ahora solamente está aplicando los beneficios de esa expiación completa que terminó en la cruz. Ese es el de los mayores engaños. De eso les hemos mostrado en estos días las pruebas. Hoy vamos a recordar algunos detallitos. Vamos inicialmente a hacer un breve repaso de lo que fue la construcción del santuario, ¿cierto? Un breve repaso, pero quiero añadir a eso el asunto de las vestiduras sacerdotales, cómo estaban conformadas, qué significaban, y también iniciar desde esta noche, a revisar en realidad cómo era la expiación, en qué consistía esos servicios del servicio diario en el santuario, para luego pasar a revisar ese servicio anual, que era el día de la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante revisar esto? Porque esto, recuerden, el santuario terrenal es una figura y sombra del santuario celestial. ¿Sí? El modelo es el santuario celestial, es el santuario hecho no de mano humana. Vamos al libro de Hebreos, mis amados hermanos, por favor. Vamos a ir ahí al libro de Hebreos un ratito. ¿Sí? Donde dice Hebreos capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Grábense esa palabra, sumo sacerdote. Recuerden que al representante de Satanás en la tierra le llama, o se hace llamar el sumo pontífice, ¿sí? Usurpando el título de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También usurpa el título del Padre al hacerse llamar Santo Padre. Y usurpa el título del Espíritu Santo al hacerse llamar Vicarius Filii Dei, o representante de Cristo en la tierra, o de Dios en la tierra. Entonces, este sistema papal ataca, usurpa los títulos del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario celestial, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, ese es uno de tantos textos que demuestran la existencia real del santuario celestial, ¿sí? Bueno, recuerden que una de las advertencias de la profeta es que iba a llegar un momento donde se iba a negar la existencia del santuario celestial, cosa que ya ha sucedido, y que se iba a echar por tierra la verdad del santuario, que se iba a echar por tierra, que se iba a atacar. Y de eso hemos presentado evidencia. Entonces vamos a iniciar, mis hermanos. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Eso lo estudiamos el sábado, ¿cierto? Ahora, alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué fue necesario un santuario que también se le llama tabernáculo de reunión? ¿Sí? ¿Por qué fue? A causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el derecho a la bendición de la presencia divina y por el momento hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre ellos. Pero después que les fuera devuelto el favor del cielo, el gran líder procedió a ejecutar la orden divina. Entonces se dio la orden. Ya vimos cómo Dios escogió a hombres, ¿cierto? Y les dio sabiduría, para construirlo. ¿Cómo fueron recogidas las ofrendas para construir ese santuario? Dice allá en Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y entonces, ¿cuáles eran las condiciones para traer la ofrenda? ¿Cuáles eran? La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio. Fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Hermanos, la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio. Eso es lo que nos debe imbuir, ¿cierto? Bueno, todo el pueblo respondió. Este archivo, hermanos, que tiene más de 300 diapositivas, al final, cuando terminemos, lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan como el archivo para cuando presenten los estudios y quieran revisar, ¿cierto? Entonces trajeron los materiales, las telas, ¿cierto? Todos los materiales, las piedras, ¿cierto? Y las personas ofrecieron allí, los niños, los jóvenes, y trajeron las ofrendas y empezó la construcción. Un santuario desarmable, de madera de acacia, ¿cierto? Con las columnas, como todo, como dice el libro del Éxodo, detalladamente. Dios dio los materiales de qué se iban a hacer, dónde se iban a ubicar los muebles, en qué lugar. Dios dio las instrucciones. Y llegamos, solamente estamos revisando acá, llegamos a concretar esas medidas del santuario, ¿cierto? Estaba construido de esta manera, de una manera rectangular. La puerta estaba del lado este, o sea, del oriente. Se entraba en dirección oriente-occidente. ¿Por qué? Porque los adoradores, cuando entraban al santuario, debían darle la espalda al sol. Debían postrarse hacia el oeste, ¿sí? No hacia el este, ¿sí? Darle la espalda al este, o sea, al oriente, para no adorar al sol. De esa manera, en Ezequiel 8 encontramos que la peor abominación es que estos ancianos estaban adorando al sol. Allí en Ezequiel 8 lo podemos leer, 8 y 9. ¿Está bien? Entonces, digamos, esa distribución, ¿sí? Vemos que el santuario tenía 45 metros de largo por 22 y medio de ancho, la mitad,
¿sí? Que esta parte de acá, hermanos, de acá afuera es lo que se llamaba el atrio. Aquí había una cortina. Aquí estaba el altar de bronce. Aquí era el altar del sacrificio, donde se mataba el animal, donde se recogía la sangre, ¿sí? Aquí había una fuente o lavacro donde el sacerdote lavaba sus manos. Y esta sangre que se recogía acá era entrada todos los días, y aquí había una cortina y en esta cortina se asperjaba la sangre del animal. Recuerden que en este lugar venía el pecador, aquí venía el pecador, aquí le transfería sus pecados al animal que era sin tacha, ¿sí? Y de esta manera la sangre de este animal era llevada hasta esta cortina, y de esta manera se contaminaba durante el año el santuario con los pecados del pueblo, los pecados que se le pasaban al animal, se le transferían. El sacerdote hacía expiación, perdón, sí, aquí vamos a hacer una corrección. Aquí aquí es el lugar santo y acá debe decir lugar santísimo, ¿sí? Hacemos la corrección. Aquí en el lugar santísimo es donde estaba el arca. Entonces, aquí se contaminaba el santuario durante todo el año con los pecados, se manchaba la cortina, y una vez al año se necesitaba purificar el santuario de esos pecados, de esa contaminación que había recibido durante todo el año. Entonces el sacerdote, previa ciertos preliminares de escoger el macho cabrío para sacrificarlo a Jehová, tomaba esa sangre y entraba al lugar santísimo. Estoy nomás adelantándome a lo que estudiaremos durante esta semana y el sábado. Aquí entonces hacía la expiación, salía a hacer expiación al lugar santo y luego salía aquí, y aquí enviaba al desierto al macho cabrío de Azazel. Esto es para decirles que digamos, servicio diario se hacía en el lugar santo, y el servicio anual, el día de la expiación, se hacía en el lugar santísimo primero, ¿sí? Se entraba al lugar santísimo y de aquí del lugar santísimo se pasaba acá y de aquí se pasaba acá, afuera. Pero, hermanos, el engaño que se les ha dado a la mayoría de adventistas y a los evangélicos es que la expiación terminó en la cruz. Y el mueble que representa la cruz es el altar del sacrificio, porque fue en la cruz donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Entonces, para el evangélico y el adventista moderno, la expiación terminó aquí, en el altar de bronce. Aquí terminó. Y eso es incorrecto. Eso es doctrina de demonios. Para el evangélico, la expiación, y el adventista, la expiación termina aquí en la cruz, en el altar de bronce, aquí en el atrio. Y no tienen en cuenta que que el sacerdote hacía expiación durante todo el año, entraba la sangre y contaminaba aquí la cortina, y una vez al año entraba acá a hacer expiación. Entonces, hoy en día la doctrina adventista enseña que Cristo hizo expiación aquí en la cruz y que ahora ha entrado al santuario a ofrecer los beneficios de esa expiación que hizo acá, pero que no está haciendo expiación, porque la expiación se completó en la cruz. Eso es a grosso modo el engaño en que se ha caído, ¿cierto? Bueno, revisamos lo que eran las paredes, las cortinas, las basas. Recuerden los colores de esas cortinas, eso tiene su significado, ¿cierto? Cómo estaba la estructura, cómo estaba construido el arco, la disposición de los muebles, el altar del incienso, la fuente, una representación acá, aquí ya está corregido, donde es el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, que eran las tres divisiones del santuario, ¿sí? El atrio, bueno, el atrio realmente era esta parte y circuía todo esto, ¿cierto? Todo lo de afuera. El tabernáculo de reunión se le llamaba
a la construcción del lugar santo y el lugar santísimo, donde estaban los diferentes muebles, ¿sí? Bien, en el lugar santo, ya vimos, estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso en el lugar santo. Allí dice, hermanos, claramente, en el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso. Esos tres muebles estaban ahí en el lugar santo. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque hoy en día los futuristas están colocando el altar del incienso en el lugar santísimo para enseñar una doctrina errada y hacerle saber a la gente que las trompetas suenan en el lugar santísimo, en el tiempo del lugar santísimo, y que las trompetas van a sonar en el futuro. Esto también es un engaño bien grande. Entonces debemos tener en cuenta bien la ubicación de los muebles para ver en qué tiempo sonaron las trompetas. Cualquier persona que haya estudiado las trompetas a la manera historicista, bíblica y del espíritu de profecía, sabe que las primeras 6 trompetas empezaron a sonar en el año 395 después de Cristo. La primera trompeta sonó en el año 395 y esto es historia. Y la séptima trompeta empezó a sonar, hermanos, en 1844. Estamos viviendo en el tiempo de la séptima trompeta. Y no es que las trompetas se van a volver a repetir en el futuro, como dicen los futuristas, como dice Gambetta y como dice Cúcaro y como dicen muchos predicadores de falsas doctrinas. Eso no es verdad. Por eso es que nos es necesario revisar estos conceptos, en dónde están ubicados los muebles, en dónde se hacía la expiación. Esto es muy importante, hermanos. Algunas veces alguien dirá, no, pero estamos repitiendo. Tenemos que repetir hasta que se nos grabe y lo tengamos bien claro, bien entendido. ¿Está bien, hermanos? Bueno, allí este material que lo vamos a dejar en el PowerPoint del grupo y a los que lo pidan. Hay hermanos que no están en el grupo añadidos. Ya es hora de que algunos que quieran ser añadidos, de los que han estado escuchando y estudiando, por favor nos lo hagan saber para agregarlos y les llegue todo el material que nos comparten a diario y los estudios también, ¿sí? Vemos ahí el Mire, arca. hermana, yo quiero que usted me agregue al grupo para yo poder estudiar con ustedes. La hermana Janet, ¿no? Sí, la hermana Janet. Hermana Janet, debo sacar el tiempo para conversar con usted. Yo ya tengo ahí agendado la llamada con Bueno. usted para conversar y poder dar unas breves explicaciones, unas nociones generales, unas indicaciones y proceder con todo gusto, hermana Janet. No piense que nos hemos olvidado. Ahí la tenemos apuntadita. Bueno. Esta mañana, hermanos, me llevé una grata sorpresa muy buena. En el tema de anoche, que lo compartimos en YouTube, lo miró una familia de Costa Rica y nos han escrito y gracias a Dios ellos están siguiendo estos estudios, al igual que muchas personas en el mundo, ¿sí? En Portugal, en México nos escriben y eso nos alienta, hermanos. Eso nos alienta, eso nos motiva, saber que hay personas que están estudiando, que están aprendiendo y que se están poniendo de parte de la verdad para la honra y la gloria de Dios. Bueno, vemos una figura del sacerdote el día que entraba a hacer expiación al lugar santísimo, ¿sí? Y cómo rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Bueno, esto, hermanos, esto lo estudiamos ya el sábado pasado. Solamente estamos repasando. Y decimos que dentro del arca estaba la ley de Dios, ¿sí? Vigente. Juan la ve, Pablo la ve, la hermana Juárez la ve.
Si la ley de Dios hubiera sido clavada en la cruz, pues no tendría sentido que el Señor le haya mostrado a Juan o a Pablo o a la hermana Juay alrededor de 1844 la ley de Dios. ¿Para qué mostrarle algo que ya está anulado? No tendría sentido, ¿verdad? Pero la ley de Dios está vigente en el santuario celestial. Allá leímos, allá reposa el original de la ley de Dios. Allá reposa. Acá la pueden intentar cambiar, borrar, adulterar, demoler, pero allá reposa el original. Y gracias a Dios que cuando el Señor venga, esas tablas de la ley las traerá. Y todo el mundo en una panorámica la mirará. Y se darán cuenta que la ley de Dios estaba vigente. No había sido anulada ni clavada en la cruz. Y que era necesario obedecerla para salvarse. Hoy en día, hermanos, hoy en día muchas personas creen que solamente se salvan por creer, por la fe. Pero Santiago dice que si nosotros no obedecemos, si no obramos, estamos siendo como los demonios, porque los demonios también creen, solo creen, pero esa fe que ellos desarrollan no es una fe genuina que los lleve a obedecer, ¿sí? Entonces, obedecer es importante para la salvación. Una persona que no guarda los mandamientos no se va a salvar. Ahora, la sangre de Cristo es lo que nos justifica, ¿sí? Pero la justicia de Cristo implica el poder para obedecer. Eso es importante y lo hemos estudiado al estudiar la justificación por la fe. Bueno, hermanos, aquí terminamos esta parte, ¿cierto? Esta partecita de la construcción del santuario, solamente por repasarla, porque esto lo estudiamos el sábado pasado. Y queremos detallar una cosita aquí sobre la vestimenta de los sacerdotes. Porque en el santuario oficiaban dos tipos de sacerdotes, vamos a decirlo así, el sacerdote común y el sumo sacerdote. ¿Cómo iban vestidos cada uno? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en detalle. Mire, aquí presentamos en una figura las vestiduras de los sacerdotes y aquí en esta figura está la vestidura del sacerdote común, que está en Éxodo 28:40. ¿Sí? El sacerdote común iba vestido así, con una túnica blanca y un cinto, bueno, aquí esto en la cintura, ¿sí? Un cinturón, ¿sí? Y vamos a leerlo aquí en Éxodo 28:40, por favor. Le voy a pedir a Daniela que me ayude a leerlo. Éxodo 28:40, y ustedes, por favor, abran la Biblia para que lo lean también. ¿Cómo iba vestido el sacerdote común? ¿Perdón? Ok, a eso, en esta versión, dice así, el 28:40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también le harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosuras, ¿sí? Esa era la vestidura del sacerdote común, pero el sumo sacerdote tenía este vestido. Sobre esta túnica tenía estas piezas. A esta túnica azul se le llamaba el manto o manto de efod, porque este es el efod y este es el pectoral. Entonces el sacerdote común llevaba aquí en esta túnica azul unas campanitas, ¿sí? Llevaba la túnica, llevaba el efod y aquí llevaba el pectoral. Y aquí llevaba el urim y el tunim. ¿Qué era eso del urim y el tunim? Era la manera como Dios se comunicaba con el sacerdote cuando el sacerdote le consultaba algo y él a través de encender el urim o el tunim de la derecha o de la izquierda, entonces respondía, ¿sí? Pero hay algo interesante en esto, que el sumo sacerdote llevaba unas piedras aquí en el pecho, en el pectoral, en esta parte, ¿sí? Eran 12 piedras que representaban al pueblo de Dios, las 12 tribus.
las llevaba sobre su pecho y eso tiene un significado muy especial, muy bonito. ¿Sí? Recuerden los colores, no era al azar. Esta túnica era de color azul y el efod también llevaba azul. Recuerden que el azul en la Biblia representa la ley de Dios, la santidad de la ley de Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer. En virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. Fíjense, antes los sacerdotes era el hombre de la casa. Cada quien era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Entonces, llegó un momento, hermanos, donde para la obra del santuario se seleccionó, Dios eligió a la tribu de Leví. Eran ellos los que debían ejercer el sacerdocio. Bueno, la tribu de Leví. Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas. Ahora, Dios les concede un premio, les da un honor a los levitas. ¿Y cuál es la razón? Tanto por haber adherido a su servicio, tanto por haberse adherido a su servicio, como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. Hermanos, miren, hoy en día, a las personas que denunciamos la apostasía y el pecado del pueblo, se nos tilda de criticones, de que solamente estamos atacando, que estamos atacando al ungido de Jehová, y se nos tilda un poco de cosas, se nos dice un poco de cosas. Pero el Señor acá da una evidencia de que premió a los que ejecutaron sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro, la tribu de Leví. Y en honor a su valor y a su celo, el Señor les concedió el honor de ser los sacerdotes por haber denunciado y castigado la apostasía. Bueno, no obstante, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón. Eran los levitas, pero la familia de Aarón eran los que ejecutaban el sacerdocio en el santuario. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario, y para ayudar a los sacerdotes en su ministración, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. Hermanos, ¿sabían eso ustedes? ¿Lo sabíamos o no lo habíamos escuchado? Hermanos, para oficiar dentro del santuario era solamente Aarón y sus hijos. Los otros sacerdotes levitas no podían oficiar, no podían ministrar ante el Señor, no podían hacer lo que Aarón hacía, llevar la sangre y asperjarla durante el año y luego una vez al año en el lugar santísimo. Era nomás Aarón y sus hijos. Los demás podían ayudar, ¿sí? A cuidar el tabernáculo, sus muebles, para ayudar como auxiliares a los sacerdotes y al sumo sacerdote, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. Entonces, ¿quién era el que los tapaba? El sacerdote o el sumo sacerdote. Era Aarón o sus hijos. Ellos eran los que ofrecían los sacrificios. ¿Sí? El sacerdocio era exclusivo para Aarón y sus hijos. Se designó para los sacerdotes un traje especial, acorde con su oficio. Miren esto. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, dice Éxodo 28:2. Fue la instrucción divina dada a Moisés. El hábito del sacerdote común, el hábito. Recuerden el hábito blanco, el que mostramos. El hábito del sacerdote común era de lino blanco, tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco, bordada de azul, púrpura y rojo. Esos colores tienen un significado. Ustedes pueden ampliar este tema
en el tema de YouTube que tenemos grabado que se llama El azul de las leyes azules. Allí está explicado los colores y qué significaba. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. Ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias porque la tierra en que estaba era santa. ¿Qué significará esto, hermanos? Ahora que lo menciona. ¿Qué será que significa que a Moisés se le dijo, o por qué la profeta menciona esto? Está hablando de las vestiduras sacerdotales, ¿no es cierto? De la mitra o turbante, de la túnica, del cinturón, y dice que no tenía calzado, o sea, ahí no mencionó el calzado. Pero dice que ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿El sacerdote o sumo sacerdote entraba con calzado o sin calzado al lugar santo y al lugar santísimo? ¿Cómo entraba? ¿Con calzado o sin calzado? Yo creo que si a Moisés se le dijo en la zarza ardiente que se quitara el calzado, pues pienso que en el lugar santo, en el tabernáculo al entrar debió ser lo mismo. No lo he leído, pero lo supongo, hermano, no sé. Ya, mi Sí, hermano. debía entrar descalzo y aún debía lavarse los pies en el, creo que en el lavacro, en lo que Muy hacían bien. con los pies. Muy bien, hermanitas. Muy bien, hermano Ulises. Vamos a leerlo, ¿no es cierto? Bueno, en el transcurso de la lectura lo vamos a encontrar. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el santo lugar. Uy, hermanos, el lugar santo era santo y el lugar santísimo era santísimo. Imagínense, ¿cómo sería, hermanos? ¿Cómo sería lo sagrado del oficio sacerdotal y sumo sacerdotal que aún el polvo del calzado hubiera podido profanar el lugar santo? Imaginémonos qué tal un sacerdote entrando con pecado, o qué tal entrando sin arrepentimiento, entrando manchado con pecado. Por eso, el sumo sacerdote, ¿qué tenía ahí en la túnica azul, en el manto del efod? ¿Qué tenía en la parte de abajo? Tenía unas campanitas. ¿Y para qué eran esas campanitas? Era para que cuando él entraba al lugar santísimo, al hacer expiación y moverse, esas campanitas sonaban. Hermanos, y mientras sonaban, era señal de que estaba vivo, se estaba moviendo. Pero si dejaban de sonar, era porque el sacerdote estaba quieto, muerto, por el pecado de él o de cualquiera del pueblo. ¿Sí? Eso era tan sagrado, hermanos, oficiar. Entonces dice, debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Hermanos, aquí hay una señal para nosotros. Aquí hay una señal para nosotros, hermanos. Aquí hay una señal para aquellos que presiden reuniones, que dirigen reuniones. ¿Y qué decir de estos pastores, comedores de carne, bebedores de Coca-Cola, tomadores de café, que participan de banquetes? ¿Y qué más no harán? Oficiando en el lugar con un estómago lleno de tantos alimentos, de tantos productos que son venenos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que debemos presentar nuestro cuerpo como ofrenda en un culto racional. Hermanos, y nosotros mismos al presentarnos al Señor debemos tener mucho cuidado cómo nos presentamos. ¿Sí? ¿Qué estamos ingiriendo a nuestro cuerpo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos escuchando? Hermanos, sobre todo, aquí hay una advertencia para los que oficiamos, por decirlo así.
No somos sacerdotes ni somos sacerdotes, pero aquí hay una advertencia. Y no solamente para los que predecimos, a los que quizás, vamos a decir, dirigimos un estudio, ¿no? Para los que ofician y para las personas también. Cualquier persona. ¿Cómo nos presentamos ante el Señor? Eso es muy importante. Mis amados hermanos, debemos revisar el concepto de la reforma en el comer y en el vestir. Hermanos, y aprovecho esto, no para hablar en particular de nadie, pero cómo se presenta una dama ante Dios a la hora de orar, a la hora de presentar las oraciones por sus hijos, por su esposo, por el hogar. ¿Será que se presenta con los aretes? ¿Será que se presenta con los ojos pintados, los labios pintados, su cabello pintado, teñido? ¿Será que se está presentando así? Con sus prendas apretadas, ajustadas, que ayudan a malograr la circulación de la sangre. Es importante, hermanos, que tengamos esto. Muy, muy importante revisar la reforma en el vestir y en el comer. De eso el Señor también nos va a pedir cuentas, ¿sí? Entonces, en esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza física, de toda impureza mental y de toda impureza espiritual. ¿Cuáles serán las impurezas espirituales? Hermanos, ¿cuáles serán las impurezas espirituales? Además del pecado. Aquellos que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de las doctrinas de demonios, de las falsas enseñanzas de las iglesias y de los pastores. Apartarse de eso, porque se están contaminando también espiritualmente. Apártense. Dejen a un lado su reputación. Dejen a un lado sus sentimentalismos. Es que allá va el hermano y si no voy yo, entonces no lo puedo saludar. No, hermanos, hay que apartarse de todo tipo de contaminación. Es que allá va a mi esposo y si no voy yo, si él decide ir a contaminarse, déjelo que vaya o déjela que vaya. Pero usted y yo serviremos a Jehová. Debemos tomar decisiones en favor del Señor, así se desplomen los cielos. No, que los niños, por su club, es que si no van al club, entonces no van a la iglesia. Yo no sé qué será mejor, que no vayan a la iglesia, que no vayan al templo, o que vayan a esos clubes donde les enseñan masonería, espiritismo, espionaje, ocultismo. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de material costoso y bellísima confección, como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba ornamentado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Sobre esto llevaba el efod, prenda más corta de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos colores, hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas y en sus sombreras bordadas con oro tenía engarzadas 2 piedras de ónice que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Esa es la descripción de la vestidura del sumo sacerdote, que era diferente, ¿sí? Aquí lo vemos. Del lado izquierdo de la pantalla está el sacerdote común, ¿cierto? Y acá en el lado derecho está el sumo sacerdote, las vestiduras del sumo sacerdote, ¿sí? Sobre el efod estaba el racional o pectoral. Aquí hay algo importante, por eso quiero leer. El pectoral es esa piecita que estaba ahí en el pecho, ¿sí? Esta piecita que estaba aquí, pectoral del pecho. Y aquí va a describir algo especial. Miren lo que dice. Sobre el efod estaba el racional o pectoral, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el efod, de forma cuadrada, medía 22 centímetros y medio y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios.
Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas de oro, arregladas en hileras de A4, que como las de los hombros tenían grabados los nombres de las tribus. Y noten lo que dice. Las instrucciones del Señor fueron: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario para memorial delante de Jehová continuamente. Qué bonita esa frase. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Qué significará eso? ¿A quién estaba representando el sumo sacerdote? A Cristo. ¿Y qué tenía ahí en el pectoral? Los nombres de los hijos de Israel. ¿Sobre dónde? Sobre su corazón. ¿Qué significará, hermanos? ¿Sí? Ahí estaba el pectoral del juicio, las 12 piedras, ¿sí? ¿Y qué dice? Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, noten esto, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Hermanos, qué gozo saber en esta noche que cuando el Señor Jesucristo se presenta continuamente ante el Padre, allá en el lugar santísimo, te lleva a ti sobre el corazón, me lleva a mí, lleva a tus hijos sobre su corazón y los presenta ante el Padre, intercede por nosotros. El salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Así que, mi hermano, tú no eres una persona para Dios indiferente, para Cristo indiferente. Tú no eres una persona apartada por allí que nadie se da cuenta, que no vales, ¿sí? No eres una persona, o sea, hay algo especial en la vida de Cristo para ti. El Señor lleva sobre su corazón tu nombre, el nombre de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu madre. Él intercede en favor de sus hijos. Y en esta noche le debemos dar la gratitud y la gloria a Él por eso, porque Él no nos ha dejado abandonados, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la promesa. Entonces, mis hermanos, tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado. Aquí les quedará la explicación de esas vestiduras. Y allí también había, hermanos, miren, el Urim y el Tumim. Son esas piedritas allí en el hombro, ¿sí? Que llevaba el sumo sacerdote. A la derecha y a la izquierda del racional o pectoral había 2 piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de su aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Cuando ustedes leen la historia de Esaú, ustedes van a leer que a Esaú Dios no le contestaba ni por profeta, ni por el Urim, ni por el Tumim. No le contestaba por su pecado. Se había separado de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Esaú? ¿Perdón? Sí, perdón, Saúl. Gracias. Saúl. Gracias. Saúl. Yo estaba diciendo Esaú, perdóname. Saúl. Entonces, ¿qué pasó? Saúl, cuando Dios no le contestaba ni por profeta, no le contestaba a él, ni a través de un profeta, ni por el Urim, ni por el Tumim, ¿qué hizo? Se fue a consultar a la hechicera de Endor, a una bruja. Y cuando fue a consultar, esa hechicera le determinó que al otro día Saúl iba a estar muerto con sus hijos.
Hermanos, a veces uno se encuentra con personas que dicen, es que Dios no me oye, es que Dios no me contesta, es que si Dios me mirara solamente con este ladito de su ojo, es que Dios no me contesta. ¿Y por qué es que Dios no contesta? Isaías 59:2 dice que nuestros pecados, nuestras iniquidades, han hecho separación entre Dios y nosotros. Y han apartado su oído para no oír. Y muchas veces sucede lo que dice Isaías en el capítulo 1. Cuando extendáis vuestras manos, cuando elevéis vuestras oraciones, yo no voy a oír. Manchadas están de sangre vuestras manos. A veces las personas desean que Dios les escuche estando en pecado, sin apartarse del pecado. A veces los enfermos quieren ser sanados, pero no quieren renunciar al café, a la carne, a sus malos hábitos. No quieren renunciar y quieren que Dios les escuche. Hermanos, ¿qué poder puede obrar en una persona que no se quiere sanar? Así diga que quiere ser sano, porque no se quiere apartar de sus malos hábitos. Dios no obra de esa manera. Dios quiere restaurarnos física, mental y espiritualmente. Y muchas veces las oraciones no son escuchadas, porque si esas personas se sanaran, volverían a sus andanzas. Hay personas que pierden su trabajo, ¿sí? Y lo pierden porque mientras tuvieron el trabajo, no honraron a Dios guardando el sábado. Y creyeron que si no trabajaban en sábado, se iban a morir del hambre y sus hijos iban a morir y iban a pasar necesidades. Desconfiaron de Dios. Y entonces claman por un trabajo y no aparece el trabajo. Y entonces claman y lloran y oran, hermanos, y no aparece el trabajo. ¿Por qué no aparece el trabajo? Porque si apareciera el trabajo, Dios les diera un trabajo, estas personas volverían a violar el sábado. Volverían a violar el sábado. Pero hay personas que reconocen la situación. Y el Espíritu Santo las convence de pecado. Y reconocen y dicen, Señor, perdóname. Me diste un trabajo, yo cedí, yo pequé, ayúdame a apartarme de eso. Y cuando ya aprenda la lección, cuando ya haya desarrollado mi fe solamente en ti, a depender solamente de ti, entonces ayúdame a conseguir un trabajo donde te pueda honrar. Cuando Dios ve que hemos aprendido la lección y que nuestro arrepentimiento es sincero, Dios nos da una nueva oportunidad para poderlo honrar. Y así sucede. Entonces, hermanos, si a veces sientes que el Señor no te contesta, ni por profeta, ni a tus oraciones, ni por el Urim, ni por el Tumim, debemos revisar qué está pasando en nuestra vida. A Dios no podemos engañar. Debemos revisar, debemos arrepentirnos, confesarle a Dios nuestros pecados y apartarnos con su poder de esos pecados. Entonces, sigo leyendo. La mitra. Hermanos, este asunto de la mitra también fue usurpado por los papas. En principio por los emperadores, que tenían una mitra. Y tenía aquí el título de Vicarius Filii Dei, el emperador. Y ese título, cuando el emperador renunció a ese título, lo tomaron los papas. Y hasta hace poco utilizaban la tiara, la triple corona. La mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul con la inscripción Santidad a Jehová. Hermanos, mira, aquí nos recuerda el título blasfemo del sumo pontífice de Satanás, a quien se le dice su santidad. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado, hermanos? Su santidad. Usurpando también
el título que llevaba el sumo sacerdote en la mitra. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía ser de tal naturaleza que impresionara al espectador con un sentido de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía de quienes se allegaran a su presencia. Hermanos, aquí, además de la santidad de Dios, de la pureza que se exigía de los que se allegaran a su presencia, también se resaltaba lo sagrado del culto a Dios. Y hoy en día, hermanos, el culto a Dios se hace con la música evangélica, con himnos católicos de adoración al sol, cantándole al ecumenismo, cantándole a María, exaltando al hombre, cantándole a la cruz. Hermanos, debemos exaltar y cantarle al que murió en la cruz, no a la cruz. Y los predicadores modernos son evangélicos y gritan y saltan, tipo evangélico, estilo evangélico. Debemos tener en cuenta esto, hermanos, que el culto también es sagrado. Cuando asistamos al culto, hermanos, hagámoslo con toda la devoción. Así te quedes en la casa y participes virtualmente de un culto. ¿Cómo te vas a presentar al Señor? ¿Con qué ropa? ¿Con qué indumentaria? ¿Será posible, hermanos, que hoy en día los adventistas historicistas vengan o vengamos a la presencia del Señor con una ropa sucia o con aretes, pintados los ojos, los labios? ¿Será posible eso? Si eso está siendo posible, es porque no se tiene como sagrado el culto a Dios. Tratemos de darle al Señor lo mejor, de venir a su presencia de la mejor manera, en todo aspecto. ¿Qué tal esos dramas que se hacen en plataforma? ¿Qué tal esos pastores que salen a predicar y cuentan chistes y tienen entretenida a la gente de chiste en chiste? ¿Qué tal aquellos que vienen a enseñar doctrinas de demonios a la hora del culto y que a la hora del culto hipnotizan a la gente? Dios les va a tomar en cuenta eso. Bueno, hemos avanzado un poco, hermanos, y también en el tiempo. Vamos a entrar a revisar, a empezar a revisar lo que es el servicio del santuario, el servicio diario del santuario. Y eso nos va a preparar para revisar el día de la expiación en el santuario terrenal, porque ese día de la expiación es a lo que queremos llegar, para entender realmente lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, desde cuándo se está haciendo y qué implica, hermanos, en nuestras vidas, en nuestro tiempo, que estemos viviendo en el día de la expiación. Hemos venido paso a paso. Vamos a continuar. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué significará esto, hermanos? Esto lo estoy leyendo del libro Cristo en su santuario. Eso no son palabras mías, ni texto de cualquier pastor, no. Esto lo hemos transcrito del libro Cristo en su santuario. Y aquí dice que no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes, lo que hacían los sacerdotes, cómo estaban vestidos los sacerdotes, lo que practicaban los sacerdotes, eso también era figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que las actuaciones del sacerdote estaban representando a Cristo como nuestro sumo sacerdote allá en el cielo, en el santuario celestial. Y eso es muy importante saberlo. No solamente era el santuario, su construcción, sino el oficio del sacerdote y del sumo sacerdote. Si yo preguntara en esta noche, ¿el sacerdote
entraba, el sacerdote entraba al lugar santo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer expiación en el día de la expiación. ¿En qué tiempo o desde qué fecha abarcó a Cristo como sacerdote y desde qué fecha abarcó a Cristo como sumo sacerdote? ¿En qué época el Señor Jesucristo ofició en el lugar santo? Del año 31 hasta 1844. Amén. ¿Y qué pasó en 1844? El Señor Jesucristo Entra el lugar santo al lugar santísimo. entra al lugar santísimo. Entonces la pregunta es, ¿con qué vestiduras va a venir el Señor Jesucristo cuando regrese a esta tierra? ¿Con qué vestiduras va a venir el Señor Jesucristo cuando venga a esta tierra? Sumo sacerdote. No, Como juez, hermano. sí, como juez. Figuras de venganza. Muy bien, hermanos, me gusta que opinen. Bueno, acá Daniela dijo como sumo sacerdote, como juez. Hermanos, ¿cómo es que va a venir el Señor? ¿Como sacerdote, como sumo sacerdote o como rey de reyes y señor de señores? Como rey de reyes. Hermanos, a lo largo de este estudio vamos a ver en qué momento el Señor va a cambiar sus vestiduras para venir a la tierra. Porque va a llegar un momento, mis hermanos, que el Señor va a terminar su papel como sumo sacerdote. Va a terminar su papel, va a dejar de interceder, va a dejar de hacer expiación. Pero ese tiempo no ha llegado. Para el evangélico y adventista católico y corporativo, la expiación ya terminó en la cruz. La expiación ya terminó allá en el año 31. Pero para el adventista genuino, esa expiación continuó al lugar santo y ahora en el lugar santísimo. Pero va a llegar un momento que no sabemos, donde va a terminar la intercesión de Cristo, la mediación de Cristo, la expiación de Cristo va a terminar en un momento dado en el santuario celestial, en el lugar santísimo. El Señor va a dejar de interceder, va a terminar su expiación y entonces se cerrará el tiempo de gracia. ¿Está bien? Entonces, en el transcurso del estudio vamos a aclarar esto. Gracias, hermanos, por opinar. Entonces dice, por eso era de suma importancia y el Señor, por medio de Moisés, dio las más definidas y precisas instrucciones acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Hermanos, el Señor dio las instrucciones. Eso no fue una ocurrencia de Moisés. Todo lo que tenía que ver con el sacerdote y el sumo sacerdote, el Señor dio las instrucciones. ¿Por qué? Porque porque Dios quería que en el santuario se represente a Cristo, el plan de la salvación, su oficio sacerdotal y sumo sacerdotal para nuestra enseñanza, para que no seamos engañados. Entonces, el ministerio del santuario consistía en dos partes. Ministerio, o sea, los servicios del santuario. Un servicio diario y otro anual. O sea, uno cada día y otro cada año. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Ustedes recuerdan que al iniciar les mostramos una figura y les dijimos dónde oficiaba diariamente el sacerdote, en el altar del sacrificio y en el lugar santo. ¿Sí? El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, o sea, del sacrificio, en el atrio del tabernáculo, ahí estaba el altar del holocausto, y en el lugar santo. Mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Ahí se realizaba en el lugar santísimo el servicio anual. Sigo leyendo. Ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del lugar santísimo.
solo una vez al año, y después de la preparación más solemne y cuidadosa, podía entrar allí el sumo sacerdote, no el sacerdote, sino el sumo sacerdote. Temblando entraba para presentarse ante Dios, y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso, con el corazón elevado en ferviente oración por bendición divina. Era una situación bien solemne. Ante el propiciatorio. ¿Dónde estaba el propiciatorio? En el lugar santo, creo que quedaba frente de la cortina que separaba los dos departamentos. ¿El propiciatorio no es la misma Shekinah? No, la Shekinah no es lo mismo que el propiciatorio. No. Una cosa es el propiciatorio y otra cosa es la tapa. Santa Shekinah. ¿Perdón? El propiciatorio entonces es la tapa del arca. El propiciatorio es la cubierta o la tapa del arca. La Shekinah es la presencia de Dios, la gloria de Dios que estaba sobre el propiciatorio. ¿Sí? Entonces, ante el propiciatorio es la cubierta o tapa del arca que estaba en el lugar santísimo. ¿Sí? Ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel, y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Hermana, aquí está, propiciatorio y la nube de gloria o Shekinah. Si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, la del sacerdote, si su permanencia en ese sitio, ante el propiciatorio, o sea, ante la tapa del arca en el lugar santísimo, si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que a causa de los pecados de ellos o del mismo, hubiese sido muerto por la gloria del Señor. Imagínense de solemne el asunto. El sacerdote, el sumo sacerdote podía morir por el pecado de él o por el pecado de ellos si no había sido confesado y transferido al animal y colocado sobre la cabeza del animal. De esta manera se ilustra, vemos aquí, hermanos, vemos aquí, este es el propiciatorio, esta es el arca, aquí están las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Esta tapa es el propiciatorio. El sacerdote, el sumo sacerdote llevaba la sangre y la asperjaba aquí. Y aquí se encontraba la presencia de Dios, la Shekinah, entre los querubines que estaban en reverencia, con sus rostros hacia abajo. Y con un par de alas cubrían su rostro y con un par de alas cubrían esta parte. O sea que la Shekinah era la presencia de Dios. Sí, así se le llama, la Shekinah o Shekinah, la presencia de Dios. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino. Hermanos, cuando leamos la palabra holocausto, quiere decir sacrificio, se mataba el animal. Diariamente, ese servicio diario, ¿en qué consistía? En un servicio, en el holocausto, se mataba un animal, se hacía holocausto matutino y vespertino, o sea, en la mañana y en la tarde, a una hora fija. ¿Y qué más se hacía en ese día? O sea, todos los días, durante el día, ¿qué se hacía? El holocausto de la mañana, el holocausto de la tarde, y también se ofrecía incienso en el altar de oro. ¿Dónde estaba el altar de oro? Estamos hablando del servicio diario, en el lugar santo. Se ofrecía incienso en el altar de oro y en los sacrificios especiales por los pecados individuales. Lo pueden leer en Levítico, en los primeros capítulos. Sacrificios especiales de los pecados individuales. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Eso se hacía en el servicio diario, cada día durante el año. Pero había un día especial. Volvamos al servicio diario. Cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes.
oblación eran esas comidas y esas bebidas que se colocaban con el sacrificio, para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. ¿Por qué se hacía? Alguien podría decir, pero ¿por qué se hacía todos los días? ¿Por qué no se hacía una vez cada 8, una vez pasando un día o una vez al mes? ¿Por qué se hacía todos los días? Para simbolizar porque todos los días cometían pecado. exactamente, para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Será que nos sirve orar pasando un día? ¿Será que solamente nos sirve ir a congregarnos cada sábado y algunos que lo hacen solamente cada mañana de sábado? ¿O será que nosotros, para demostrar y vivir nuestra diaria consagración a Jehová y nuestra constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo, debemos venir a presentarnos en la mañana, al mediodía, en la noche, como lo solía hacer Daniel? El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Nuestra diaria consagración de nosotros a Jehová y constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Aprendamos, hermanos, experimentemos. Es sencillamente agradable, es incomparable venir cada día desde el despertar a consagrarnos ante el Señor. Pero lamentablemente a veces el trabajo, los afanes de esta vida, la educación papal que separa al joven y le roba el tiempo del Señor. Y el joven estudiante de colegio, escuela o universidad se levanta tarde y no tiene tiempo de orar, de estudiar, de revisar, de escuchar el material. No tiene tiempo por estar en sus clases, corre, en el trabajo. Y entonces se descuida la preparación y el diablo viene y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Y por un sueldo, por un título, por un honor, se descuida la preparación diaria. Y eso es peligroso. Más ahora en este tiempo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía de ser sin defecto. Sin defecto. Vamos a revisar eso. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. ¿Por qué? ¿Por qué sería que se rechazaban los defectuosos, esos animales defectuosos? ¿Y qué eran animales defectuosos? ¿Eran animales manchados o enfermos o mal de un ojo o mal de una pata, lisiados? ¿Por qué sería? Hermano, pues porque ellos estaban representando a Jesús sin defecto, sin mancha, sin pecado. Entonces así debían ser esas ofrendas. Así es, hermana. Hermana Ángeles, no la escucho bien, pero aquí tengo a Daniela que está con los audífonos y ella me transmite lo que usted está diciendo. Sí, hermana, así es. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, solamente una ofrenda sin defecto podría simbolizar a Cristo, que se iba a ofrecer en el futuro, porque estamos hablando del tiempo del santuario. Se iba a venir a ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación, a pesar de que tenía o que tomó nuestra misma naturaleza humana, caída, pero no pecó. Un cordero sin mancha y sin contaminación.
El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a hacer. Miren que esto tiene su aplicación para nosotros, ¿sí? Dice, así que hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional en sacrificio vivo. Nosotros, hermanos, alimentándonos con el menú de Dios, vistiéndonos como el Señor quiere que nos vistamos, teniendo nuestra mente purificada con las doctrinas puras de la Biblia y del adventismo genuino, ¿sí? Y hacer un culto racional, no un culto evangélico de locos, no un culto que deshonra a Dios, no payasadas, no chistes, sino tratando de edificar al Señor, de edificar nuestro carácter para el Señor. Entonces, hemos de entregarnos al servicio de Dios y debiéramos tratar de hacer esa ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida. Y constantemente, hermanos, constantemente, esto no es de un día, ni pasando un día, ni de cada 8, ni de, y hoy también toca. Constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos falta por aprender, cierto? Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Claro, porque el altar del incienso estaba frente a la cortina, cuya cortina era inmediatamente a la presencia de Dios, ahí la chequiná o el propiciatorio. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote venía a poner la sangre ahí en el velo y a ofrecer el incienso, pues la gloria de Dios se miraba, reflejaba. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca. Y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo. Y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo para no morir en presencia del Señor. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio, que no podía ver porque estaba tapado por la cortina, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo en su favor en el santuario celestial. Hermanos, esto lo creemos nosotros, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Pero la mayoría del mundo tiene que ir y ver un muñeco de yeso o de madera. Verlo, vestirlo, pintarlo, inclinarse ante él y hablarle. Un muñeco que tiene ojos y no ve. Nosotros vemos con ojos de la fe. Dirigimos nuestras oraciones a Cristo, no a María, no a Pedro, no a un santo. Dirigimos nuestras oraciones a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote. No es el sumo pontífice de Satanás, el Papa. Cristo para nosotros, aunque invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. El incienso, voy terminando, hermanos. Mire, para aquellos que aprendieron en la corporación que el incienso representa las oraciones, miren la verdad. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel. Una cosa es el incienso, otra cosa son las oraciones. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel
representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptables a Dios. Hermanos, esta parte sí que es importante. El incienso no representa las oraciones. El incienso que sube con las oraciones representa los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la justicia de Cristo, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, la justicia imputada e impartida. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Hermanos, cuando hacemos culto, no es porque hablemos bonito, ni porque tengamos una presentación muy bonita, ni porque vengamos, no. Es la justicia de Cristo. Por eso todo lo debemos a Él, a Cristo, su justicia perfecta. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua. ¿Sí? El altar del incienso. Había un altar de intercesión perpetua. Y delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua. El altar, ahí donde aparecía la gloria de Dios. ¿Sí? Había un altar de intercesión perpetua. Y delante del lugar santo, un altar de expiación continua. Miren, aquí nos está presentando los dos altares. El que estaba en el lugar santo, delante del velo del lugar santísimo, o sea, fuera del lugar santísimo, en el lugar santo. Delante de ese velo había un altar, el altar del incienso. Ese altar se le llama altar de intercesión perpetua. Y delante del lugar santo, el altar del sacrificio, se le llama el altar de expiación continua. No es que la expiación haya terminado en la cruz y se haya acabado. Era un servicio diario, continuo. Hasta que aparezca, hasta que venga el Señor Jesucristo. Debía ser continuo. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso. Símbolos que señalaban al gran mediador, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Entonces, hermanos, cuando venimos a Dios a presentarnos, ¿qué es lo que debemos, cómo es que nos podemos acercar a Dios? Solamente mediante la sangre y el incienso. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo. ¿Y cuál incienso? ¿Qué representa el incienso que dijimos? La justicia de Cristo. Por eso venimos en el nombre de Jesús, por su sangre derramada en la cruz y por su justicia a presentarnos diariamente. Y dice, a través de quien, símbolos que señalaban al gran mediador, a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Hermanos, nos falta una parte más que vamos a continuar mañana. Mañana continuaremos con esta parte que nos queda, ¿cierto? Estudiaremos la segunda parte del servicio diario y empezaremos a revisar el día de la expiación, el servicio anual, con la ayuda de Dios. Hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún aporte que los hermanos quieran hacer en esta noche con el fin de poder darle claridad, poder orar y terminar? Sí, hermano, yo tengo una pregunta, una inquietud. Los que eran sacerdotes eran de la tribu de Leví, ¿cierto? Escúcheme, no escuché, apenas me coloqué audífono. Repítame la pregunta, por favor. Los que ejercían el oficio de sacerdotes eran de la tribu de Leví únicamente. Y los sacerdotes que tenían el vestido, digamos, blanco, comunes,
habían muchos sacerdotes, ¿cierto, hermano? De la tribu de Leví. Sí, los hijos, a ver, perdóname un ratito, que estoy sin audio, aquí me acaban de jalar el micrófono. El sacerdocio descansaba sobre la casa de Aarón. Aarón y sus hijos podían oficiar, ofrecer sacrificios. Y los otros sacerdotes que eran de la tribu de Leví también auxiliaban a los sacerdotes. Eran los colaboradores, los ayudantes, los que ayudaban a preparar las cosas, quizás a arreglar los muebles para transportarlo, a limpiar, ¿sí? Ayudaban a hacer la preparación. No sé si... ¿Y el sumo sacerdote era uno solo? El sumo sacerdote, claro, era Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. O sea, él era el único que podía entrar el día de la expiación al Así lugar es. santísimo. Sí, así es. Y El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo en el día de la expiación. Y suponiendo con todo lo que hemos estudiado y con toda la preparación que me imagino se hacía los días antes de ese día de la expiación, que el registro bíblico habla de que todo el pueblo debía prepararse con ayuno, confesión, igual lo hacía el sumo sacerdote. En caso de que el sumo sacerdote llegara a morir, se daban cuenta porque no sonaban las campanillas. ¿Y cómo hacían para sacarlo si nadie más podía entrar allá? Porque él entraba amarrado a un pie. Y lo alaban. Ya, ok. Bueno, esa pregunta muy interesante. Si el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, ¿cómo hacían para retirarlo si moría allá adentro? Precisamente él entraba en uno de sus pies, llevaba una cuerda, ¿sí? Una cuerda, y cuando moría, el pueblo asumía que había muerto, se demoraba más tiempo del acostumbrado, no se escuchaban el tintineo de las campanillas, entonces sencillamente alaban la cuerda y salía el sacerdote lamentablemente muerto. Vamos a buscar la cita del Espíritu de Profecía donde se explica esa parte. ¿Está bien? La hermana que preguntó era la hermana Argenis, ¿sí? Hermana Argenis. Y la hermana que contestó, ¿de acuerdo? La hermana Unice. Hermana Unice, muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces vamos a terminar aquí, vamos a orar. Vamos a orar para darle la honra y la gloria a Dios. Hermanos, ustedes se han dado cuenta. Hermano Carlos, un momentico. Cuando el Señor Jesús salga del lugar santísimo de ejercer como sumo sacerdote, de inmediato no se dispone para venir, ¿verdad? O de una, o hay un lapso de tiempo. Hermana, tenga la bondad de repetir la pregunta. No la comprendí. Que si cuando el Señor Jesús salga del lugar santísimo, de una se prepara para venir o hay un lapso de tiempo entre la salida del lugar santísimo y el momento de venir a la tierra. Hermanos, gracias por la pregunta. Mañana vamos a presentar el diagrama de los eventos y vamos a ver qué pasa, qué eventos ocurren entre el cierre de la gracia, cuando el Señor se levanta o deja de interceder, y su aparición. Vamos a ver esa serie de eventos. Hay unos eventos que suceden ahí. Nosotros no sabemos cuánto tiempo, pero hay unos eventos, ¿sí? Cuando el Señor deje de interceder, por ejemplo, el evento más grande, el gran tiempo de angustia. Y en ese espacio, hasta la aparición del Señor, suceden unos eventos. Entonces mañana alistamos la tablita de los eventos proféticos y lo explicamos. ¿Está bien? Mis hermanos, miren. Bueno, hermano, gracias. Cuando nosotros oramos, nos debemos arrodillar. Las personas que le es posible arrodillarse,
lo debemos hacer. Eso de que los pastores o predicadores oran sentados es una manera irreverente de orar. Debemos arrodillarnos porque de esa manera, imagínense lo sagrado que es presentarse ante el Señor. No hemos de dirigirnos ante el Creador sentados. Eso denota autosuficiencia, denota exaltación. Cómo lamento que muchos al dirigirse al Señor, sencillamente están hablando, cierran los ojos y comienzan a orar. Hermanos, como dice aquí el comentario de mi hermano, de mi hermana Patricia, como los ángeles sobre el propiciatorio, cubriendo el rostro. Así es, Hermano hermano. Carlos, y por lo menos como digamos, yo acostumbro cuando estoy lavando o cuando estoy haciendo oficio, estar como en oración, como en meditación, por lo menos yo a veces me pongo a lavar y yo le digo al Señor, así como yo quito las manchas de esta prenda, así también te ruego que quite las manchas de mi pecar. ¿Está malo hacerlo? Hermana, el orar sin cesar implica eso, que uno va en el bus, está cocinando, está lavando, está pensando en el Señor, vamos a mencionar en el buen sentido de la palabra, está meditando. Pero la meditación no es esa meditación trascendental donde cierras los ojos y sacas toda la energía que hay en ti, no. Meditar en Jesús es pensar en las últimas horas de su vida, en las escenas frescas del Calvario, en su resurrección. Eso es meditar, eso es pensar. Y obviamente, si usted está lavando una prenda, ¿cómo le podría decir yo o cualquier persona que tiene que estarse arrodillando para estar lavando la prenda mientras está orando? No, o sea, es poner las cosas en equilibrio. Hay momentos de oración, ¿verdad? Hay momentos para la oración. Nosotros tenemos momentos para la oración. Al despertar, quizás alguna persona tiene la buena costumbre de llegar de trabajar al mediodía e ir a su cuarto de oración y orar. Hermanos, quizás las personas en la noche tienen un espacio personal para la oración personal. En ese momento, a los que les queda fácil arrodillarse, lo debemos hacer con reverencia, no por darle gusto a nadie, sino por agradar a Dios y tener un concepto claro de lo que es la santidad de Dios. Hablando del cuarto de oración, no me vayan a malentender. Hermanos, en nuestras casas, nosotros tenemos espacio para la cocina, para el comedor, para el perrito, para el jardín, para las flores, para la sala. Tenemos espacio para el baño, para los closets, tenemos espacio para el estudio, tenemos espacio para el gimnasio, tenemos espacio para todo. Y a veces no tenemos un espacio para adorar. Deberíamos pensar también en eso, ¿cierto? Bueno, hermanos, vamos a orar entonces, vamos a colgarnos de rodillas. Quisiera pedirle, no sé si algún hermano en esta noche quiera hacer la oración. Por favor, hermano Jason, ¿quieres orar, por favor? ¿Estás con nosotros al aire? Bueno, no está. No sé si algún hermano voluntariamente quiera orar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por la vida, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos espaciarnos en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por la justicia de Cristo, por su sangre, porque haces posible el perdón y la salvación, porque haces posible la verdad. Señor, gracias porque tú nos proteges, porque tú respondes las oraciones de tus hijos conforme a tu santa voluntad, porque has hecho posible, Señor, que entendamos poco a poco esa doctrina del santuario terrenal y del santuario celestial. Gracias, Señor, por tus siervos, gracias por tus hijos fieles
Gracias, Señor, por la intercesión de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Gracias porque es a través de sus méritos, de su sangre, que podemos ser aceptados delante de ti, Señor. Te ruego que perdones nuestras iniquidades, que nos ayudes a presentarnos, Señor, en sacrificio vivo, que nos ayudes a apartarnos de los malos hábitos, que nos ayudes a apartarnos del pecado, Señor, que nos ayudes a progresar en la causa, en la vida espiritual cada día. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, podamos acercarnos completamente en confianza, Señor, a contarte en confianza nuestra vida. Tú la conoces, Señor, pero al hacerlo, desarrollamos confianza en ti. Bendice a mis hermanos, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, su trabajo, su familia, a las personas que están estudiando con ellos y con nosotros, a las personas que escuchan estos temas, que el Espíritu Santo abra su entendimiento, que nos ayudes a comprender el papel, Señor, que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está haciendo en el lugar santísimo, a ver la importancia tan solemne de su obra y a saber, Señor, que muy pronto Él dejará de interceder y entonces se cerrará la oportunidad de ser perdonado. Ayúdanos, Señor, a apresurar la doctrina para que las personas sepan, la conozcan, la verdad. Ayúdanos, Señor, a traer lo mejor para ofrecerlo a ti, lo mejor del tiempo, lo mejor de nuestros talentos que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ofrecerte un sacrificio vivo en un culto racional. Danos un sueño tranquilo, Señor. Permítenos acostarnos en paz y levantarnos para consagrarnos a ti en cada mañana. Oh Señor, muchas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno.